Vamos a la palabra de Dios en este momento y quiero hablar acerca de la cuarta parte de cómo fortalecer nuestra fe. Y hemos hemos trabajado diferentes propuestas de lo que es cómo fortalecer la fe. Una de las partes que es donde el enemigo trata de detenernos para que la fe claudique, para que la fe colapse. Ahora, en esta disertación de hoy voy a hablar acerca de cómo puedo identificar los pensamientos negativos. ¿Cómo puedo identificar esos pensamientos? Puedes identificar los pensamientos y quiero que usted se quede tranquilo y tranquilita. Deje el teléfono quieto y escuche estas palabras. Puedes identificar estos pensamientos prestando atención a tu emoción. Hay una cosa que el enemigo trata siempre es de afectar tu emoción, rápido herir tu emoción. La parte emocional, eso de las 5 partes de crecimiento en el ser humano, perdón, una de las partes importantes del crecimiento lo es nuestra emoción. A veces cuando nos sentimos ansiosos, a veces cuando llega el desaliento, el desánimo que nos lleva a la depresión, estamos irritados, estamos llenos de temores, miedos. Es probable que haya pensamientos negativos detrás de todas esas emociones. Cuidado, cuidado. No puedes decir, mira, yo siento esto o el corazón me dice esto. Cuidado, vamos a hablar acerca de eso ya mismo. Ahora, también tú puedes observar, y es importante, yo lo voy a mencionar con claridad, que tú tienes que observar lo que tú hablas y tus acciones. Vuelvo y digo que lo que vamos a hablar hoy es acerca de los pensamientos negativos. Si te encuentras hablando de manera negativa constante, es probable que tus pensamientos estén dominando tu corazón y tu mente, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí nada más. De lo que abunda en el corazón es lo que tú vas a hablar. Por eso es mejor hablar palabra positiva, palabra de bien, palabra de bendición. La pregunta sería, ¿cómo puedo reemplazar esos pensamientos negativos con los pensamientos de la palabra? Pensamientos positivos. Pues mira, esto es sencillo. Tú puedes reemplazar todos esos pensamientos a través de la palabra de Dios, afirmando la palabra de Dios, estudiando la palabra de Dios, leyendo y meditando en la palabra de Dios. Algo que Jehová le dijo a Josué, que no se aparte este libro de la ley de tu boca, de tu mente, y medita en ella de día y de noche. Por eso la afirmación consiste en repetir todo lo que la palabra te está diciendo, todo lo que la palabra te está diciendo acerca de seguir hacia adelante, de no te detengas, de nuevas fuerzas, de no desmayes. O sea, te estoy hablando desde una perspectiva espiritual para tratar de reprender lo que el enemigo quiera poner en tu emoción. Por eso es importante el no temas. Por ejemplo, son 365 veces en la Biblia que se repite, no temas. Va junto con no desmayes. Y esto, cuando tú dices claramente no temas, es porque está en tu corazón, lo leíste en la palabra, hay un mensaje para ti. Por eso meditar en ella te ayuda a calmar tu mente y a enfocarte en esos pensamientos que son de bien. Otra pregunta que se hace es, ¿qué puedo hacer si tengo pensamientos negativos recurrentes constantemente? Si esto está pasando, es importante, y yo siempre digo algo con todo el respeto, yo creo en la ayuda profesional, yo creo en hombres y mujeres que han estudiado para trabajar este tipo de conducta.
Pero creo también claramente en que hay hombres y mujeres en el ámbito profesional que aman a Dios y aman la palabra. Por eso un terapeuta puede ayudarte a identificar estas causas, pero si el terapeuta está avalando la palabra de Dios, eso es un arma mortal en contra de los malos pensamientos. Otra pregunta que se hace muchas veces, y le hablo a la gente que me están escuchando, ¿es posible controlar todos mis pensamientos? Quizás lo vea desde una perspectiva imposible, pero lo podemos hacer. Porque podemos elegir concentrarnos en pensamientos que totalmente traten de dispersar y disipar lo negativo. Esos pensamientos que disipan lo negativo lo podemos encontrar en lo que la palabra nos dice. ¿Cómo Dios nos habla? A través de la palabra, a través de escuchar la palabra, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que cuidemos nuestro corazón de malos pensamientos. Y es un proceso vital para nuestra salud mental, para nuestra salud emocional, para nuestra salud espiritual. Y si obviamente nuestra salud emocional está bien, si nuestra salud espiritual está bien, nuestro físico va a estar bien, porque cuando tu emoción se afecta, cuando emocionalmente estás afectado, te demacras, todo tu físico se descontrola. Entonces, al seguir los principios y las prácticas que encontramos en la palabra de Dios, podemos transformar esos pensamientos, lo podemos transformar en pensamientos de bien. Todas esas emociones las transformamos en pensamientos de paz. Ahora, ¿cómo puedo tomar control de mis pensamientos? ¿Cómo puedo tomar control de esos pensamientos? Yo te lo voy a decir ahora, porque muchos hijos de Dios luchan contra este tema. Sobre todo hay hijos que son débiles en la fe. Y la palabra nos dice claramente que hay hijos que son débiles en la fe, que son débiles en la fe. Es importante que tú entiendas esto. Proverbios 4, versículo 23, nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Ahora, el corazón incluye todo lo que es pensamiento, todo lo que es la mente y todo lo que procede de ella. Por eso hay una diferencia. Y es importante entender que cuando un pensamiento entra en nuestra mente, lo examinamos y lo filtramos basado en la palabra de Dios y determinamos si debemos continuar por ese camino del pensamiento o rechazamos el pensamiento y lo reemplazamos por lo que la palabra de Dios nos dice. Si el pensamiento es de muerte, en estos días y todavía, y seguiremos atravesando por diagnósticos, por situaciones que son adversas a nuestra fe, choca nuestra fe. Pero si nuestra fe está en Cristo, sabemos que pasaremos al otro lado. Pero es importante que cuando llega ese diagnóstico, ahí tú tienes que empezar a batallar contra eso, contra ese diagnóstico, contra ese pensamiento. Si ya hemos permitido que se forme un hábito en el pensamiento, es más difícil cambiar el rumbo de nuestro pensamiento, tal como es difícil sacar un auto de lo más profundo cuando se inunda, cuando cae en un fango o un lodazal o un bache. Cuando ese pensamiento está penetrado en una situación, es difícil sacarlo, porque si la palabra no lo saca y la palabra no te catapulta a sacarlo, hay un problema serio. Tú has dejado que el pensamiento cree una fortaleza sobre alrededor de tu corazón. Yo te voy a dar algunos principios, que esto es importante que tú lo anotes, y estos principios son necesarios, porque no todos los pensamientos son pensamientos de bien. Y cuando lleguen al corazón tenemos que procesarlo, tenemos que saber qué es de Dios y qué no es de Dios. Y aún, cuidado, ojo, no todo lo que brilla es oro.
No todo lo que brilla, no todo el que diga cosas y disparates en el internet son gente, son hombres y mujeres de Dios. Amén, amén. Hay una cosa que a mí más me revuelque, es que seamos seguidores. Seamos seguidores de personas que no dan testimonio, de personas que han cerrado puertas y han dejado situaciones negativas en el pasado. Yo creo en el poder de la restauración. Yo creo que el Señor puede cambiar, pero cuidado, no seas seguidor. Deja de estar repitiendo. Tú misma, que a todo le dices amén. Tú mismo, que a todo le dices amén. Cuidado, porque eso puede provocar en ti un pensamiento negativo. Número 1, estar en la palabra de Dios para cuando un pensamiento pecaminoso o contrario entre en nuestra mente. Automáticamente tenemos que reconocer. En el caso de Jesús, Jesús fue llevado al desierto para ser tentado. Y ahí podemos ver con claridad cómo la palabra fue usada a través del verbo hecho, aleluya, esto está poderoso, a través del verbo, el verbo hecho carne, la palabra viviente en la tierra, el Emanuel, Dios con nosotros, el creador hecho humano, 100% humano, allí en el desierto, le recitó todos los pasajes habidos y por haber dentro de la escritura en ese momento, la escritura de los salmos, la escritura de los profetas, citando esas escrituras en un momento de tentación. Nosotros no podemos tener la escritura como un libro abierto, como si fuera un talismán, como si fuéramos espiritistas. No, la palabra no es para tenerla en el carro abierta o en la cama abierta. ¿Quién te dijo que nosotros tenemos que actuar como espiritistas? O cristianos supersticiosos. La palabra de Dios es para guardarla en el corazón y estudiarla y meditar en ella de día y de noche. Por lo tanto, es esencial un hábito diario de estar en la palabra de una manera significativa y que esa palabra produzca cambio en mi vida. Oh, gloria al Señor. Número 2, vivir en dependencia totalmente del Espíritu Santo, principalmente a través de la búsqueda de su fuerza, a través de la oración. Mateo 26:41 dice claramente, y voy a leerlo por acá, hago cita, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y es importante que oremos, que no nos cansemos de orar. Mira lo que dice Proverbios 28:26. El que confía en su propio corazón es necio, mas el que camina en sabiduría será librado. Y oye lo que dice el profeta Jeremías en el capítulo 17, versículo 9, y hago cita. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Oh, gloria al Señor. Es importante, hermano, que tú que medites en lo que el corazón te está dictando, porque no todo lo que dice el corazón es correcto. Hay que pasarlo por el filtro de la palabra de Dios. Número 3, no alimentemos nuestras mentes con aquello que promueven los pensamientos de maldad, los pensamientos de división. Cuidado a quien tú le prestas el oído, que continuamente está endulzando tu oído. Cuidado, eso no te va a ayudar en nada. Cuidado con esas conversaciones que lo que hacen es que si tú eres débil, salte del lado de esa gente. Evítalo. No provoques que tu alma se pierda a través de conversaciones que te están a ti atrasando en el propósito de Dios. ¿Qué dice Proverbios 4:23? Dice, sobre toda cosa guardada, y esta es la escuela de nosotros poder guardar nuestro corazón. Mira lo que el proverbista dice, sobre toda cosa guardada, sobre todo lo que tú quieras guardar alrededor tuyo,
sobre todo, sobre tus hijos, sobre tu esposo, sobre tu esposa, sobre tu trabajo, sobre todo lo que tú haces en la escuela, tus estudios, los logros. Guarda tu corazón sobre toda cosa guardada, porque de él mana la vida. Debemos guardar nuestros corazones. Mira lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 14, y hago cita. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Por lo tanto, debemos evitar todo aquello que nos separe del conocimiento de Dios, aquello que vemos en los periódicos, que escuchamos en las noticias, aquellas conversaciones que nos quieren desviar, videos, páginas web, conversaciones malas, situaciones que nos llevan a una caída, que cada vez estamos resbalando sobre el mismo pensamiento. ¿Tú ves? Yo lo sabía. ¿Tú ves? Mira, yo sabía eso. Mira, ahí tú ves, eso es lo que el enemigo quiere. Y eso lo que hace es que la fe colapse. Y estamos hablando acerca de cómo fortalecer la fe. Debemos evitar pasar tiempo con aquello que nos desvía del conocimiento de Dios. Número 4. Aleluya. Buscar intensamente a Dios, sustituyendo todo lo malo, todo aquello negativo por la palabra. Y este es el principio de la sustitución. Yo le llamo esto sustituir aquello por la palabra. Malas costumbres por la palabra. Malos pensamientos por la palabra. Cuando somos tentados por el pensamiento, cuando comenzamos a recibir pensamientos de esta índole, ¿sabe quién está trabajando detrás del pensamiento? El enemigo, que vino a matar, hurtar y destruir. Y el enemigo lo que quiere es división. Yo le decía a uno de mis hijos ayer, el enemigo lo que quiere es división, es guerra. Porque aprovechan mi carácter y mi personalidad. No estamos hablando de eso ahora. Porque el pensamiento no tiene que ver nada con los caracteres y las personalidades. Eso es otro tema. Pero cuando el enemigo sabe dónde tocar, ahí comienza a tratar de profundizar en una raíz. Por eso, cuando somos tentados, cuando el pensamiento viene a debilitar nuestra fe, a odiar a alguien, a tener situaciones con mi hermano, con mi hermana, reemplazamos esos pensamientos de odio, esos pensamientos de división con la palabra de Dios. Hacer el bien, hablar bien. Mateo 5:44 dice: pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan. Por eso tenemos que buscar oportunidades para bendecir a otros en todo momento. Y voy a leer este versículo en el libro de los Efesios, la carta a los Efesios, el capítulo 4, versículo 28. El que hurtaba no hurte más. Esto le dice Pablo a la iglesia de Éfeso. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir. Cuando tú haces algo, compártelo con el que padece necesidad. Por eso es importante que nos mantengamos en la palabra de Dios en todo momento. Hasta aquí nos hemos traído este corto estudio. Esta es la cuarta parte de cómo fortalecer la fe. Y yo espero en Dios que nosotros podamos llevar cautivos. Segunda de Corintios, capítulo 10, por ahí en el versículo 5, por ahí búscalo, no pueda hallarlo, llevando cautivo nuestro pensamiento, derribando todo argumento y toda altivez que nos separa del conocimiento de Dios. Y que llevemos cautivo nuestro pensamiento a la obediencia a Cristo. No todos los pensamientos son de bien. Hay que tener cuidado y hay que pesarlos. Y hay que saber cómo el enemigo se disfraza para tratar de desviarnos del propósito de Dios. Y recuérdate claramente, recuerda esto, tenemos que renovar el espíritu de nuestro entendimiento diariamente en la palabra de Dios. Padre, gracias por esta palabra.